Buen día y bienvenidos. Las adicciones a diferentes sustancias son un problema social que afecta a cualquier persona sin diferenciar su estrato económico, social o académico. En este fenómeno intervienen la situación económica, política e histórico-social, el estado de salud física y psicológica del individuo. Por lo tanto, es un asunto complejo que requiere ser abordado por diferentes disciplinas como la historia, la antropología, la psicología, la sociología, la política, el derecho, la medicina y la farmacología, entre otros. La presente mesa de discusión se está llevando a cabo con la finalidad de informar al público en general sobre los aspectos más relevantes en relación con el tema de las adicciones y de este modo de reducir el uso de sustancias ilegales debido a su impacto en la salud, la economía y en la calidad de vida de la población. Hablaremos acerca de cuáles son los signos que se observan, las etapas que existen y algunas estrategias para la prevención desde diferentes contextos. Buenos días, estimadas autoridades, alumnos, padres y madres de familia, egresados e invitados que nos acompañan el día de hoy. Les damos la más cordial bienvenida desde nuestra querida Universidad del Noreste a esta valiosa mesa de discusión. Salud mental y adicciones. La prevención es la clave. Gracias por hacerse presentes en este webinar, diseñado para toda nuestra comunidad UNE. Sabemos que este espacio de discusión será de gran valor para ustedes. A continuación, me permitiré leer la semblanza de nuestros expertos. Él es el licenciado en Psicología por el Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas. Cuenta con una maestría en terapia familiar con énfasis en adicciones y violencia de género por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Tiene un diplomado en aportaciones de la psicología analítica y del desarrollo al tratamiento de las adicciones, por parte de Coan Center Indeso. Actualmente se desempeña como director regional de la Unidad de Tampico de Centros de Integración Juvenil AC. Es docente de grado superior y posgrado, además de desempeñarse como conferencista, asesor y capacitador de áreas relacionadas con la salud mental y la participación comunitaria. Nos encontramos honrados de recibirlo, licenciado Jorge Ábalos Castellán. De igual manera, nos enorgullece presentar a nuestra otra experta en el tema. Ella es licenciada en Psicología, egresada de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, actualmente cursando la maestría en Psicoterapia Cognitivo-Conductual en el estado de Puebla. Cuenta con una certificación como facilitadora en mecanismos alternativos de solución de controversias por la Fiscalía General de Justicia del estado de Tamaulipas, diplomada en psicometría y en administración de recursos humanos. Es promotora de la cultura para la paz, lo cual es un tema muy interesante que nos gustaría abordar con ella y más y en otras oportunidades que se presenten. Cuenta con amplia experiencia en el ámbito educativo, desarrollándose por varios años como responsable del Departamento de Psicología Escolar y partiendo talleres de escuela para padres, desarrollo de habilidades, entre otros. Actualmente es facilitadora en solución de conflictos en el ámbito penal de la Procuración de Justicia. Forma parte del equipo de trabajo de la Asociación Mujeres con Ilusión de Crecer. Funge como terapeuta clínica en el ámbito privado, de forma presencial y virtual. Es un placer contar con su presencia, licenciada Raquel González Basarte. Bienvenidos. La Organización Mundial de la Salud define el síndrome de dependencia como sigue: un grupo de fenómenos conductuales, cognitivos y fisiológicos que se desarrollan después del uso repetido de sustancias y que típicamente incluye lo siguiente: un deseo fuerte de tomar la droga, dificultades para controlar su uso, persistencia en su uso a pesar de consecuencias dañinas, se le da a la droga una mayor importancia que a cualquier otra actividad de la persona, aumento en la tolerancia, en ocasiones presenta estado de abstinencia física. Estos son puntos que vamos a tocar también en la conversación, estoy seguro.
Por lo pronto vamos a empezar con una pregunta muy general. Desde su perspectiva profesional, ¿cuál es el daño más significativo que las adicciones presentan a los jóvenes? Vamos a empezar con el licenciado. No, pues muchas gracias. Antes que nada, muy buenos días y a toda la audiencia que tengamos oportunidad de llegar, pues el deseo y la intención, ¿verdad? Es, pues, dar un panorama, poder ser más concisos, claros con respecto a este mundo de las adicciones y sobre todo yo creo que como bien dice el webinar, aquí lo importante es el llevar a cabo el proceso de prevención o evitar que los daños que se han detectado, ¿no? A través de, pues, de los estudios y también de la experiencia con el trabajo o el tratamiento de las personas que desafortunadamente desarrollan una adicción. Definitivamente, a lo largo del tiempo, se ha detectado que los jóvenes es la población más vulnerable. De hecho, en lo que es los centros de integración juvenil a nivel nacional, pues es siempre, desafortunadamente, a lo largo de ya 50 años que tiene la institución a nivel nacional, más de 50 años, perdón, los jóvenes han sido partícipes del proceso de tratamiento, ¿no? Desde un inicio. De hecho, por eso la institución se le adicionó el adjetivo de juvenil, por la vulnerabilidad, por los daños. Y en la actualidad vemos que el rango de edad ha ido disminuyendo a lo largo del tiempo. Y ahorita estamos viendo que jóvenes, pues realmente que están apenas en un proceso de desarrollo y de maduración de 12 años, ya se están enfrentando a efectos tanto físicos, emocionales y sociales desafortunadamente, por el consumo de una droga, ¿no? Y de estos tres, pues hablaríamos, por supuesto, que a nivel orgánico, pues el punto importante es que hay una alteración en el proceso de desarrollo y maduración a nivel cerebral. El sistema nervioso central se ve afectado. Entre a menor edad se tenga contacto con una droga que es una sustancia psicoactiva, que quiere decir que actúa específicamente en las funciones del cerebro. Entonces, si planteamos eso, ¿no? El cerebro, que es el órgano maestro que organiza, planifica y manda las órdenes para que nuestro organismo funcione de una manera funcional, pues si estamos en una situación de afectación exclusivamente a este órgano, definitivamente eso va a traer a nivel orgánico tan solo ya un deterioro, que es lo que queremos evitar, ¿no? De hecho, como dice la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Hablando de la conceptualización que se plantea de salud, pues es procurar ese estado de bienestar, tanto físico, ¿verdad? O orgánico, emocional, o psicológico, social, ¿verdad? Y bueno, y ahora también espiritual, ¿no? Donde también se ha retomado o se ha considerado que hay algo que está presente, pero que no lo podemos visualizar, ¿no? Pero que nos hace actuar o pensar de diferente forma hacia la relación que tenemos con otras personas. Y entonces, a nivel orgánico, diríamos que el deterioro específicamente de las funciones cerebrales, que es importantísimo, ¿sí? A nivel emocional, por supuesto que también al el cerebro no trabajar adecuadamente, pues hay una desorganización en cuanto a la manifestación de estos estados emocionales que se van a ver reflejados en su comportamiento, en la forma en cómo nos conducimos, ¿no? Y eso, por supuesto, que va a afectar directamente y proporcional a la relación que tenemos con las demás personas, ¿no? En este caso, el grupo primario como es la familia, las amistades y el grupo social en donde nos desenvolvemos, ¿no?
la vecindad, la interacción con las personas que viven en la misma colonia, en la misma ciudad. Vemos que es una cadena, desafortunadamente, de afectaciones, tan solo por el hecho de consumir más. Claro, claro. Y qué interesante también el tema del impacto tan fuerte que tienen las sustancias con el desarrollo de los jóvenes. O sea, porque como comenta, perdón, la edad se ha disminuido del uso de sustancias ilegales o del uso de drogas. Y mientras más joven es la persona, más se encuentra en momento crítico de desarrollo neurológico y de habilidades psicológicas y de cualquier otro índole, sociales también. Entonces, obviamente, mayor va a ser la afectación, ¿verdad? Sí, entre la exposición sea menor edad, hay mayor probabilidad de que se vaya desarrollando el deterioro. También es importante mencionar que socialmente contamos con drogas que son permitidas, ¿sí? Y a veces no le ponemos mucha atención en cuanto a estas afectaciones, ¿no? Y tenemos jóvenes o inclusive niños, ¿verdad? De 10, 11 años que están fumando, ¿verdad? O que están usando un vapeador, ¿sí? O que están consumiendo alcohol. Claro. Y por supuesto que son drogas. Sí. Y que igual, reitero, si este niño o este joven inicia a experimentar o inicia un contacto su cerebro con este tipo de sustancias, pues por supuesto que va a iniciar un proceso de deterioro. Claro, claro. Y ahorita voy a aprovechar en este momento para hacer mención del el libro que me estaba comentando un poquito ahorita hace unos minutos, licenciado, sobre que lo publican por parte de Centros de Integración Juvenil, ¿correcto? Sí, de hecho fue una estrategia precisamente para que toda la comunidad pudiera tener acceso a información, ya que ese es parte importante, digamos que el primer paso de la prevención. Correcto. Es tener información adecuada, con un sustento científico, ¿verdad? Comprobable, que realmente haya evidencia al respecto de lo que se está publicando. Y por eso yo invito a todas las personas a que cuando tratemos de averiguar de algún tema, pues busquemos este sustento, ¿no? Claro. Y ante ello, pues Centros de Integración Juvenil, en coordinación pues con organismos, ¿verdad? Empresas que quieren apoyar la labor preventiva, se publicó este libro que se llama Lo que hay que saber de las drogas, en el cual pues es un barrido del panorama que representan las drogas más representativas o que estamos viviendo en la actualidad con alguna afectación, pero también plantear cómo es que estas drogas tienen un impacto en nuestro organismo, y también habla de cada una de ellas, ¿no? Desde qué síntomas, ¿sí? O qué características se presentan en el individuo cuando consume una droga en específica, y las repercusiones o daños, ¿no? Y bueno, también importante al final, nos habla del panorama actual y cuáles son los retos que tendríamos como sociedad ante pues la aparición de nuevas drogas, que es el reto actual, ¿no? Cada día pues se están haciendo combinaciones, se están creando a nivel sintético diferentes tipos de sustancias, y que eso también pues nos pone como sociedad, a los papás, a los jóvenes, a todo mundo, ¿no? En un grado en el cual, pues de un grado de exposición en el cual podríamos también ingresar a este terreno tan pantanoso que es las adicciones. Claro. ¿Qué son las adicciones? Claro, es un tema tan amplio con tantas afectaciones en tantas áreas que, como comentaba al principio en la introducción,
todos podemos entrarle de alguna manera, todos podemos trabajar en colaboración, como lo estamos haciendo en este momento, desde las diferentes perspectivas, ¿no? Claro, algo importante nada más para terminar. Sí, claro. El libro es gratuito, ¿verdad? El libro uno a través de cualquier buscador en internet puede poner el nombre del libro y poderlo descargar. Es gratuito y todos pueden tener acceso a él, ¿no? Así es, entonces hay que aprovechar esta oportunidad porque es un compendio muy completo de la información que van a necesitar, digamos, la información más esencial del tema de las adicciones. ¿Sabes? Sí, aquí lo muestro para la cámara para que lo puedan identificar y es muy, tanto el color como la información, Sí, la portada, claro. es fácil de identificar en las redes. Lo que hay que saber sobre drogas. Muy bien. Muchas gracias, maestro. Y, ok, en este momento entonces, un poquito más de información contextual. Tenemos, en las neurociencias, la dependencia a las drogas se ve como un trastorno crónico que se desarrolla en 3 etapas. La primera sería experimentación e iniciación de uso. La segunda etapa es transición a uso de drogas, consistente de drogas. Es la etapa 2. Y la etapa 3 sería transición a un estado de dependencia y recaídas. El tema principal de esta conversación, licenciada, es el de la prevención. Considera entonces importante conocer la información relacionada con las etapas del abuso de sustancias o de la dependencia de las sustancias. Claro, como mentor. Bueno, muy buenos días a todos. Es un gusto para mí estar con ustedes y compartir este tema. Yo creo que es un punto crucial el tema de prevenir, como lo decía el maestro Jorge, y lo mencionas tú, ¿no? Sobre todo el que estemos involucrados, todos en poder hacer algo, ¿no? Porque muchas veces se tiene la idea de que solamente con los que a mí me interesan o con los que yo quiero, mis amigos o mi familia, y tenemos esa idea errónea de lo que llamamos comunidad. Yo creo que si nos involucráramos realmente en un concepto viable de comunidad, nos ayudaría a acceder a estos temas que a lo mejor no precisamente están dentro de mi familia, sino que son parte de una comunidad y que tenemos que atender, ¿no? Porque de ahí se desprende el conflicto, ¿no? A veces va escalando. Yo, en el tema de lo que comentaba el maestro, de los deterioros, yo considero que lo más significativo en este caso en los jóvenes, es el sentido de pertenencia. Cómo al verse expuestos ante situaciones de consumo y demás, no se sienten parte de una comunidad y a veces el conflicto va escalando al no haber una prevención de este tema y ya nos topamos en redes sociales. Hubo un choque joven en estado de ebriedad, chocó y fallecieron tantas personas, ¿no? Entonces ahí ya queremos entrar como comunidad, pero entramos desde un punto punitivo, es decir, lo hacemos como que, ay, que lo metan a la cárcel, que pague lo que hizo, que se quede ahí toda su vida, ¿no? Pero si es un familiar mío el que cometió ese acto, decimos, no, este pobrecito necesita apoyo, ¿no? Entonces yo creo que comunidad no es solamente los niños, sino somos todos, como instituciones, como escuela, dependencias, desde nuestra trinchera es importante poder hacer difusión, poder prevenir. Si encontramos este tipo de situaciones, involucrarnos, no dejar solos a estos jóvenes y que se sientan excluidos, porque aparte el tener una comunidad donde se favorece la punición, da como consecuencia comunidades delictivas. Entonces, si yo no me siento aceptado en mi comunidad, pues me voy con los que sí me siento aceptado, ¿no? Y vemos
grupos en Facebook que fomentan el consumo de drogas, vemos en TikTok, en muchas cosas. ¿Qué tan importante sería como comunidad el tener un concepto que tenga un rumbo y que a lo mejor nuestra propia perspectiva de ella nos ayude a evitar la violencia porque las adicciones llevan esta carga de violencia, ¿no? Sabemos que la violencia no nada más es física, es psicológica, es patrimonial, es económica. Entonces, al verse vulnerados ante estas situaciones, si en la escuela está pasando una situación y no se atiende, pues ¿a dónde van a ir estos niños, no? Decía el licenciado, ya hay niños de 10, 11 años consumiendo y debe de preocuparnos ese tema, ¿no? Entonces, el involucrarnos, el prevenir, yo creo que es fundamental, pero desde una postura restaurativa, no de punición, de castigo. Claro, qué interesante también el tema que, bueno, varios temas que usted tocó ahorita en lo que acaba de comentar. Uno de ellos es el punto de la falta de sentido de pertenencia y cómo esto puede hacer vulnerables a los jóvenes para no nada más el tema del abuso de sustancias, sino muchos otros temas que pueden llevar pues, a actos delictivos, como comenta, por ejemplo. En ese sentido, me gustaría preguntarle, maestra, si usted considera que hay alguna manera, desde el punto de vista no punitivo, sino desde el punto de vista, como comenta, restaurativo, o por la búsqueda de algo más pacífico, si hay alguna manera y preventivo sobre todo, de abordar este tema. Claro, a mí me gusta mucho hablar del tema de cultura de paz, desde el punto en que, hablando de nuestro país, México, ¿no? Tristemente hemos normalizado el resolver con violencia. O sea, es normal el poder tener una pelea en familia o entrar en conflicto en el trabajo o ante una situación de riesgo, hacer violencia. Pero yo creo que así como se ha normalizado la violencia, también podemos normalizar una cultura de paz. También podemos tomar acciones. Eh, el hecho es que a lo mejor llega a la escuela un chico que está fumando o está adquiriendo sustancias y en lugar de alejarlo de nosotros, es como que tenga la oportunidad de acercarse a maestros, a sus padres, no sé, a comunidades y tener estas conversaciones complejas. Yo sé que no es fácil el afrontar una situación como esta, sin embargo, tampoco está siendo fácil tener una cultura de violencia. Entonces, la cultura de paz va más allá de decir, ay, vamos a agarrarnos todos de la mano y vamos a dar vueltas en círculos o vamos a abrazarnos todos. No, la cultura de paz habla más tener la valentía de poder sentarnos y hablar sobre temas complejos y buscar salidas pacíficas. Entonces, yo creo que esa es una base que como país podríamos adoptar y seguir practicando. Y lo hago desde cómo me refiero a los demás, ¿no? La forma en que yo me reconozco es como estoy hablando de los demás, ¿no? Entonces, a veces es muy fácil hacer un chiste que tenga una connotación de violencia o hablar acerca del cuerpo de una persona o de su persona. A veces generalizamos el hecho de decir, esa es una persona mala, ¿no? Esta es una persona que, que no es correcto lo que hace y demás, ¿no? Dentro de mi trabajo como facilitadora, hablamos mucho del tema de la justicia restaurativa y hay una teoría que en lo personal a mí me gusta mucho, que es la vergüenza reintegrativa. Habla acerca de cómo en lugar de generar un estigma, buscas que con esa vergüenza ante una situación compleja puedas llevarlo a la restauración. Entonces, eso abre un mapa totalmente distinto, ¿no? No es lo mismo
sentarte a la mesa y decirle, oye, estás expulsado por consumir drogas, a decir, oye, recuerda cómo eras en primer semestre, ¿no? A lo mejor el docente, tú eres un alumno destacado, eres una persona muy amable, y el poder hacer que mediante una vergüenza reintegrativa, el poder darle esa dignificación como ser humano. A lo mejor sí desaprobamos la conducta, pero no la esencia de la persona. Son puntos bien importantes que marcan lo que es la cultura de paz, y creo que es importante que se le difusione este tema. Claro, y es muy interesante también lo que comentas sobre cómo hemos tenido una cultura de agresión, una cultura de violencia, y no nos está funcionando claramente. No es la manera de solucionar muchos problemas, incluyendo el de la abuso de sustancias. ¿Por qué no intentar con la cultura de paz? Y que de nuevo, así que reiterando un poquito, haciendo resumen de lo que comentan, no se trata de algo, se oye sencillo, pero tiene un montón de ciencia detrás y de técnicas que son las que se logran llegar, con las que logramos llegar a esta paz. Sí, desde cómo me dirijo, cómo hablo, ¿no? A veces si soltamos la información nada más así, no la analizamos, si estoy lastimando a la otra persona al dirigirme de esta forma, o hacia mí mismo, ¿no? Entonces sí lleva un conjunto de habilidades que hay que desarrollar, y como decía el maestro Jorge, pues no, tenemos el acceso, Claro. incluso gratuito, a la información para poder seguir creciendo como sociedad. Así es, y en el caso de centros de integración juvenil también tiene la misma, digo, está en el nombre, reintegrar a la persona a la sociedad y tratar de que esta integración se haga de manera íntegra, que en todos los aspectos, ¿no? Claro, y también en ese sentido, eh, vinculando lo que Raquel bien nos menciona, fíjate, si tomamos conciencia o sea, hacemos un alto y tratamos de identificar que el consumir una droga también es una violencia hacia el organismo. ¿Por qué? Porque una sustancia externa en la cual nuestro cuerpo no tiene la capacidad para metabolizar o para identificar que esa sustancia es parte del cuerpo y que tiene otra bioquímica, elementos que van a reaccionar no propios. A pesar de que nosotros tenemos algunas sustancias a nivel neurológica que tienen cierta similitud con las estructuras químicas de las drogas, por ejemplo, hablando de los endocannabinoides, que son sustancias que tienen cierto parecido en este caso a la marihuana, con los cannabinoides de la marihuana, de la planta, pero que tienen otras características de reacción, ¿no? ¿Okay? Entonces, el introducir una droga, ya sea tomada, inyectada, fumada, ¿verdad? Y alterar el funcionamiento de manera drástica, ya sea alterándolo para que disminuya toda esta funcionalidad del sistema nervioso central o que lo altere, ¿no? Que lo acelere más de la capacidad que tiene, pues estamos siendo violentos con nuestro propio cuerpo. Y a veces no lo percibimos así. ¿Qué pasa, no? Cuando una persona ingiere alcohol los fines de semana de manera explosiva, o sea, quiere decir que toma una tras otra, hasta que pues ya pierde el sentido, el control de sus emociones, de sus acciones, y a lo mejor hasta genera violencia, ¿no? En su mismo entorno. Y empezó con una situación de daño hacia uno mismo, pero que no se percibe así. Entonces, ¿qué pasaría si cambiáramos, no? Hiciéramos esta transmutación de idea y empezáramos a identificar que el consumir una droga es violentar a nuestro propio organismo. Y por supuesto el hecho de que también importante dentro de la información que debemos de saber de drogas, que no todas las drogas actúan igual, ¿verdad? Entonces, y tampoco no todos los grupos de personas utilizan la misma droga, ¿sí? Entonces, se han identificado grupos de personas
que son asiduos o tienen mayor, ¿verdad?, afinidad, entre comillas, hablando, que tiene que ver con factores que contribuyen, ¿no? Pero no es lo mismo lo que consumen algunos jóvenes o lo que consumen adultos, o el efecto que puede tener en hombres o el efecto que puede tener en las mujeres. Hay diferenciaciones en estas reacciones, ¿no? Y a veces, pues eso es totalmente desconocido y solamente nos enfrentamos al riesgo. Y ahí es donde entra esta situación, ¿no? De la vulnerabilidad que se puede generar independientemente del individuo. Todos estamos expuestos, pero hay diferentes niveles de exposición y de daño de acuerdo al individuo. Es correcto, sí. El daño no es el mismo. Digo, o sea, todo esto se ha investigado y basado en esta ciencia, el daño no es el mismo entre hombres y mujeres, no es el mismo entre niños y adultos o adolescentes y adultos. Entonces, porque la manera en la que el organismo, como lo comenta, lo detecta y lo procesa, pues es muy diferente. Estamos en diferentes etapas de la vida y entonces, también mientras más jóvenes, nuestro sistema está menos capacitado para, digamos, recuperarse del daño, como dice usted, es un auto, es una manera de hacerse violencia a uno mismo, entonces es muy interesante. Fíjate, si se ha detectado ya en investigación que aproximadamente a los 25 años llegamos a un desarrollo, ¿verdad?, cerebral adecuado para funcionar. Y si un chico o una chica empieza a consumir, no sé, a los 17 años, pues ya estamos hablando de casi 8 años que va a estar ese cerebro, pues si está consumiendo constantemente, no solamente va a crear una tolerancia al efecto de esa droga, sino que también va a empezar a crearse una dependencia y eso va a contribuir a que ese cerebro pues no vaya creciendo o algunas áreas pues no estén funcionando adecuadamente o se vayan apagando, ¿verdad? Entonces, ese es el problema que ahorita sí se está detectando en estos comportamientos que luego que podemos ver, ¿no? Luego en los medios de comunicación, de actos de violencia, ¿no? En donde es extremo a veces, como tanto la violencia escolar o el ciberbullying, ¿sí? En donde no hay límite para afectar o dañar a otra persona y que a veces nos sorprende como sociedad que son jóvenes luego los quienes son los autores, ¿no? Entonces, si nos impactamos de cómo llegó este chico, ¿no? Claro. Nos sorprendemos de otras comunidades en otros países del grado de violencia que pueden generar los jóvenes, pero que ya lo estamos viviendo en nuestro país y en nuestra zona. Entonces, sí es momento de darle mayor énfasis a la prevención, porque ustedes lo dijeron muy bien, ¿no? No nos está funcionando ser violentos o ser seres humanos violentos. Sí. A lo mejor si probamos la otra cara de la moneda, obtendríamos otros resultados. Exacto. Y también es esencial el conocimiento del funcionamiento del cerebro, que como comenta el licenciado, no se tiene en el público en general, por así decirlo. Necesitamos concientizar y dar más información al público en general sobre cómo funciona el cerebro y cómo se va desarrollando y en qué etapas o qué etapas se viven, en qué edades, toda esta información. Porque, por ejemplo, la violencia incluso puede ser también explicada en términos neurológicos. Uno puede hablar sobre los lóbulos frontales, por ejemplo, y eh, las funciones de orden, digamos, que las funciones cognitivas que son de los lóbulos frontales, que tienen que ver con la capacidad para no actuar o para, digamos, perdón. De voluntad. De voluntad, pero también de control de impulsos, esa es la palabra. Muchas gracias. De control de impulsos y cómo
pues si estabas en una etapa en la que apenas se están desarrollando, porque son los últimos lóbulos, o sea, la última área que se sigue desarrollando hasta incluso los 25 años, como comentan, y le estás metiendo, estás agrediendo ese, o estás, digamos, rompiendo ese, o retrasando la evolución de esas áreas, pues tiene sentido que estas personas tengan menos control de sus impulsos y por lo tanto lleguen a hacer cosas como usar la violencia o, digamos, tener la incapacidad para detenerse y pensar en lo que van a hacer. La planeación también está en esas funciones ejecutivas, es la palabra que estaba tratando de recordar. Entonces, por eso también es muy importante dar el conocimiento a las personas. Sí, de hecho tiene que ver con, ahorita que tú mencionabas, de estas necesidades básicas, ¿no? O primitivas del cerebro, en donde la violencia o el acto de violencia, pues es la resolución más fácil Sí. que el cerebro identifica, ¿no? Porque al ejercer violencia, pues manifiestas o identificas el poder que puedes tener, ¿no? Al infligir miedo, terror, etcétera, o sumisión. Entonces, es el acto más fácil, sencillo y primitivo que el cerebro aprende, ¿no? Ya como dijo Raquel, tener un proceso en el cual, ¿verdad?, tienes que utilizar otras áreas y entonces decirle a esa impulsividad, tú tienes que estarte quietecito, ¿verdad? Porque ahora voy a utilizar otras áreas, ¿no? La reflexión, ¿verdad? El análisis, ¿verdad? La comprensión, la empatía hacia los demás. Entonces, eso implica otro proceso con mayor complejidad y por supuesto que implica esfuerzo. Claro. Y a veces no queremos esforzarnos mucho, ¿no? Exacto, y eso también nos lleva a la cultura, ¿no? Que tenemos a veces en México y en otros países latinoamericanos, países en general, donde no tenemos cultura de tener paciencia, todo queremos gratificación inmediata para todas las cosas. También por eso nos hace más vulnerables también a, a este problema del abuso de sustancias, por ejemplo, en los jóvenes, porque no tenemos la cultura en muchos casos de enseñar a nuestros hijos, por ejemplo, a que tengan paciencia, a que no todas las cosas, a veces las cosas requieren esfuerzo y no queremos, pero se tiene que hacer para poder lograr algo. Entonces, desde el punto de vista psicológico, también tenemos mucho trabajo y mucho que hacer en este tema. Ahora, antes de continuar con el siguiente tema, que también tiene relación con lo que comentaba sobre los mitos y sobre las ideas que se tienen en la cultura en general, quisiera recordarles a los que están viendo esta programación que al final vamos a tener una sesión de preguntas de todos ustedes. Las dudas que tengan, pónganlas por favor en el chat. Y al final vamos a ver algunas, las que alcancemos a revisar en este caso. Vamos a tener unos minutos para revisar estas preguntas. ¿Sale? Entonces, pónganlo por ahí. Y ahora sí, continuando entonces, ¿cuál es? Y esta es una pregunta que puede ser para cualquiera de los dos. Siéntase con la libertad de intervenir. ¿Cuáles son algunas ideas equivocadas que han escuchado o que saben que el público en general tiene sobre cómo se genera la dependencia, sobre este tema de abuso de sustancias? Sí. Yo creo que uno que es muy importante es que se cree o se piensa que para salir de una adicción tienes que estar anexado a un lugar como aislarte de todos o que el proceso tenga que ser violento o en contra de tu voluntad, ¿no? Entonces, creo que necesitamos saber que no tiene que ser así. Ya hemos estado hablando de la violencia genera más violencia todavía. Y pues bueno, en este caso me gustaría preguntarle, maestro, ¿cómo es que se trabaja este tema en Centro Integral Juvenil para nosotros saber que también hay otras formas, ¿no? Porque esa idea pudiera estar cerrándonos a buscar ayuda. Sí, claro, no, con todo gusto. Fíjate que
adelantándome un poquito, retomando la pregunta, una idea muy generalizada de los jóvenes es decir, la marihuana es natural, es una planta y por lo tanto pues no es dañina, ¿sí? Se han equivocado los adultos o se han equivocado otras generaciones de decir que la marihuana no causa daño, ¿sí? Ese es un discurso que desafortunadamente empezó a generar, porque también hay personas que son defensoras del uso de la marihuana, ¿no? Entonces, introdujeron esta información que del todo, ¿verdad? No es cierta ni del todo es falsa, porque, bueno, también hay elementos, la marihuana tiene muchos cannabinoides, ¿verdad? Aproximadamente 60 se han identificado, algunos son inocuos, ¿verdad? O sea, no causan dependencia, etcétera. Pero para poder ahora sí que separarlos de la planta es un proceso bastante, pues, excesivo económicamente hablando. Hay que tener las herramientas o el equipo necesario y no todas las empresas o laboratorios lo tienen. Algunos ya lo han conseguido y por eso han salido, pues, el CBD, que es esta cannabinoide sintético medicinal. Sé que no es así de fácil como decir, la consumo y es natural y me va a hacer bien. Exacto. O sea, lleva todo un proceso. Exactamente. Entonces, no es me fumo la planta y al cabo sé que tiene cannabinoides que son favorecedores, ¿no? Pero todo el resto que tiene, ¿no? Tenemos un gran médico, el doctor Próspero, que fue uno de los que identificó un cannabinoide, pues que en este caso, pues inocuo y que no tenía una afectación, ¿no? Y es mexicano, ¿no? Entonces, ahí, de la UNAM precisamente. Entonces, entonces eso es algo que surgió y que entonces le da otra característica, sobre todo en las nuevas generaciones, de que no causa daño la marihuana, ¿sí? Y una manera de abordarlo en centros de integración juvenil, precisamente porque cualquier proceso de intervención terapéutico, ya para adicciones o una dependencia a drogas, pues muchas veces sí tenemos pues la comunidad o los papás o los adultos falsas creencias, ¿no? Y llevan al paciente, pues, o a fuerzas, obligado, engañado, ¿sí? Es decir, no, es que vas ahí porque te van a hacer unos exámenes para ver cómo está tu salud y resulta que va para un tratamiento para adicciones, ¿no? Entonces, a veces van condicionados, ¿sí? Si vas al tratamiento, te voy a dar esto, ¿verdad? Entonces, todo eso no funciona, ¿sí? Realmente se ha visto en la evidencia científica y de atención terapéutica es que la persona debe de ir por su propia voluntad, debe haber un nivel de conciencia, a lo mejor no total, pero a lo mejor un porcentaje de un 30%, 40% de conciencia de que sí me está pasando algo mal por consumir alguna droga, da pauta al ingreso a un proceso terapéutico. ¿Qué hacemos? Bueno, de inicio, pues en este diálogo de averiguar ese nivel de conciencia que puede tener el paciente, si es poco esta percepción de daño, nosotros podemos intervenir y empezar a compartir la información específicamente de su uso de la droga de preferencia, ¿no? Para que la persona logre identificar hasta dónde ha llegado a producirse un daño, ¿no? Con el consumo que ha tenido. Y lograr una conciencia de enfermedad para que decida integrarse al tratamiento. Afortunadamente, ¿verdad? Del equipo interdisciplinario que trabaja, de médicos, psicólogos, trabajadoras sociales, todos en primera instancia están buscando eso, ¿no? Entonces, lograr que la adherencia del paciente se logre, pues afortunadamente tenemos un porcentaje muy favorecedor, ¿no? Yo creo que un 90% de los pacientes que van por primera vez se quedan al tratamiento.
¿no? Hay algunos que definitivamente dicen, no es mi momento o no me interesa, y ok, lo respetamos, no es su momento y ya llegará ese día, ¿no? Algo que sí debe saber la audiencia es que desafortunadamente en esos momentos con estas personas de pues 10%, 15%, llegan a pasar de 5 a 7 años de esa vez que tuvo ese contacto de información cuando decide nuevamente ir a una atención terapéutica. Y pues ya hay daños, ¿no? Ya hay repercusiones, desafortunadamente. Bueno, pero después de lograr que la persona decida integrarse a tratamiento, pues empieza un proceso de evaluación, de valoración. Lo evalúa el área médica, lo evalúa el área psicológica y lo evalúa el área de trabajo social, con la intención de tener pues un panorama específico de esa persona y poder ofrecerle una rehabilitación o un proceso de desintoxicación. Nosotros manejamos aquí en Tampico lo que es consulta externa, en donde el paciente va a citas específicas, se le da un carnet y se le va marcando qué citas tiene que ir, ¿no? A veces una vez a la semana, a veces 3 veces, dependiendo del proceso que lleve, ¿no? Pero tenemos otro abordaje terapéutico que es un semi-internamiento. Nosotros lo denominamos centro de día o como las casas de medio camino, que de ahí se retoma un poquito este procedimiento, en donde el paciente tiene que acudir, ¿verdad? Diariamente o de 3 a 4 días a la semana, de un horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde, y en donde lleva a cabo diferentes actividades, no solamente terapéuticas o médicas, sino también de socialización, de formación, deportivas, y también de activación de la creatividad, ¿no? O del uso del arte, para precisamente, ahora sí que activar esas áreas del cerebro que estábamos viendo, que han quedado nulificadas o que están apagadas, ¿no? Y que necesitamos reactivarlas. Porque parte de esa rehabilitación, pues es eso, ¿no? Que ese cerebro empiece a funcionar como debería de hacerlo. Claro. Y también es importante que por medio del deporte, por medio de las actividades artísticas, la persona empieza a sentir esa satisfacción en pequeñas dosis que sentía de manera artificial con las drogas y también buscarle el lado, digamos, esa parte que, como dice usted, no estaba desarrollada por el uso de las drogas. Entonces, es un trabajo rehabilitatorio muy completo por lo que nos ha comentado y es muy buen trabajo, la verdad, el que están haciendo, objetivamente hablando, y más si comenta los números, los datos de 90% de adherencia al tratamiento y continuidad. Es muy, muy, muy buena, pues muy buena herramienta, muy buen equipo que tienen ustedes. Hablando sobre los factores de riesgo, porque también es un tema que hemos estado tocando un poco, en la mayoría de los artículos tenemos que el grado de la vulnerabilidad que tiene la persona tiene que ver con 2 factores, básicamente, en términos generales, factores personales y factores ambientales. Dentro de los personales están los factores genéticos, biológicos o psicológicos, y de los ambientales, perdón, el contexto social, condiciones económicas y el acceso a las drogas que se tenga en la comunidad en la que vive la persona. Hablando desde la perspectiva, perdón, de la cultura de paz, licenciada, ¿cómo podemos manejar como padres? Porque muchos de los que nos están viendo son padres de familia y madres de familia. Desde esa perspectiva, ¿cómo podemos tocar el tema o manejar el tema de la presión social con nuestros hijos, los jóvenes? Sí, es un tema importante que a lo mejor yo viéndolo desde psicóloga escolar o docente, me daba cuenta de cuando mando a citar a los papás para hablar un tema de alumnos o van y
van a la defensiva o van negados o realmente no van, ¿verdad? Entonces, en muchas de las ocasiones los papás se presentan ante la institución como queriendo que la institución resuelva o que una persona se haga cargo de lo que está pasando dentro de la escuela. Como ya veníamos hablando, no es un tema de un lugar específico, ¿no? Sino que hay distintas formas en las que podamos abordar este tema. A lo mejor hablando de mi experiencia, me ha tocado temas, no sé, de algún tipo de situación en la que el adolescente se ve involucrado en estos casos y llegan papás y dicen, no, pues es que mi hijo no, ¿verdad? Él no es así o jamás fumaría o jamás haría esto. Ustedes como institución, ¿qué están haciendo? Resuelvan, etcétera. Y también me he topado a papás y lo veo más como que papás que son también docentes en su práctica diaria o profesional, que tienen más apertura cuando se les habla de un caso de estos dentro de la escuela. Oye, tu hijo o tu hija está pasando esta situación. Y dicen, no me niego a lo que está pasando porque también conocen la dinámica de grupo dentro de la escuela, etcétera, ¿no? Y siento que los padres se ven muy expuestos o presionados socialmente a tener una apariencia, ¿no? Y eso es una trampa que debemos de identificar porque a veces ponemos una postura, pero no vemos la necesidad que está detrás del tema, ¿no? A lo mejor y poder como papás, en lugar de enfocarnos en querer defender o proteger la apariencia ante la sociedad, el poder vulnerarnos y decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿De qué manera lo resolvemos? Y tener esa apertura de que somos humanos y que todos nos equivocamos y que todos estamos en crecimiento, ¿no? Entonces, una forma en que un adolescente se va formando, porque pues, adolece de ciertas habilidades como ya lo desarrolladas, ¿no? Como ya lo venimos viendo, es con el ejemplo. No es como no te drogues o eso es malo, no lo hagas, sal de eso ya. Es cómo como papá te desenvuelves y cómo entras, vuelvo al tema, a temas que son importantes y que son difíciles. Entonces, esa parte yo sería muy importante para todos los papás que nos están escuchando, el tener más apertura a podernos unir de maneras multidisciplinarias y no cerrarnos a que están en contra de nosotros o que están juzgando, están criticando, sino el poder abrir un diálogo que nos ayude a trabajar en equipo. Claro, y es muy importante saber que en psicología en general nada es con palabras, todo es con acciones y sobre todo cuando hablamos de criar a nuestros hijos, es demostrarles cómo se hacen las cosas, cómo llevas a cabo la vida en general, ¿no? Ellos lo observan y desde muy pequeños y eso lo usan como modelo pues de respuesta y de manera en la que van a reaccionar, digamos, desde el punto o desde el concepto de presión social hasta pues un conflicto, por ejemplo, ¿no? Nuestros hijos nos ven que manejamos los conflictos, es como ellos también lo van a, de alguna manera, hacer. Entonces, bien importante este concepto. Si les parece bien, licenciados, vamos a pasar ahora a la parte de las preguntas. Ok, ¿Les parece bien? ahí nada más yo Sí, quería claro, adelante. analizar de esto que mencionabas de cuáles podrían ser estas diferentes formas, ¿no? En donde de exposición o de que haya esta predisposición para los jóvenes o cualquier persona. Pero sí es importante algo que debemos que mencionar es que, por ejemplo, en el caso a nivel biológico, las mujeres que están embarazadas y que son consumidoras definitivamente van a transmitir afectación o van a crear esta
esta intoxicación se va a transmitir y va a producir en el niño o la niña ya alteraciones del síndrome de abstinencia en este nuevo ser, ¿no? E inclusive se ha identificado déficit de atención ya después cuando los procesos cognitivos que se dan en el desarrollo del infante se presentan. Ahora, otro punto importante que no ponemos mucha atención es las afectaciones a nivel pulmonar. Si ustedes han detectado, hay una gran cantidad de infantes o jóvenes que ahora tienen alergias, ¿sí? Y muchas veces digamos que esa condicionante para generar este tipo de padecimientos tiene que ver con un papá fumador, ¿sí? Que trae a su hijo cargado y está fumando, ¿verdad? O una mamá fumadora y que está en la misma habitación con sus hijas, sus hijos y ella está fumando, ¿sí? Entonces, y hablando de vapeadores igual, ¿no? Los vapeadores están peor, ¿no? Porque son sustancias químicas, aparte tienen una pila y esa pila tiene también componentes que son nocivos para el uso humano. Y lo hacemos, como dijo la maestra Raquel, en esta normalidad ya establecida en nuestro estilo de vida, que no se percibe que estás transmitiendo sustancias nocivas a un infante que está vulnerable, mucho más vulnerable que un adulto, y que está inhalando todo ese humo de ese cigarro o de ese vapeador, o luego es común que en las fiestas, que el niño que se tomó el residuo de la botella de cerveza y se pone gracioso el niño. ¿Ok? Entonces ahí son detallitos cotidianos, ¿verdad? De nuestro estilo de vida que luego los papás fomentamos y que no lo revisamos y no lo percibimos que estamos, pues ahora sí que a punto de desarrollar un padecimiento, ¿no? Esto que decían, tenemos casos, ¿no? En donde a lo mejor un adolescente llega a atención al Centro de Integración Juvenil y sale positivo al antidoping de una droga y se entera por primera vez el papá o la mamá, ¿no? de esa situación cuando tenía la percepción de que su hijo o su hija, pues nunca se le hubiera ocurrido que hubiera consumido una droga, ¿no? E inclusive tenemos papás que se molestan, ¿no? De que, ¿cómo trajeron a mi hija aquí si ella no es ninguna adicta, ¿verdad? Y ya cuando sale positiva, pues el papá se le cae, ¿verdad? La imagen y entonces viene un comportamiento violento hacia la hija. Y es donde nosotros tenemos que intervenir ahí. Y es cuando no tenemos una información de lo que representa una droga, ¿no? Y la ingesta de una droga, ¿no? Y los factores que contribuyen a ello. Claro, claro. Y es súper, muy importante esta parte de todos los mitos o todos los conceptos que tenemos ya aceptados como sociedad, o los espacios de información en los que no sabemos todos estos conceptos, por ejemplo, los que son esenciales para comprender el abuso de sustancias. En este caso me pasaron aquí la pregunta, igual cualquiera de los dos o primero uno y después del otro, podemos hablar sobre este tema. Como padre o madre de familia, ¿cómo podemos identificar en esta vida tan acelerada que vivimos que nuestro hijo tiene o hija tiene alguna adicción? Sí. Mira, eso es súper importante. Nosotros tenemos talleres que contribuimos a la identificación, que el papá pueda saber cómo, ¿verdad? Un punto importante es el distanciamiento que se tenga del hijo en momentos en donde había esta cercanía, ¿no? O sea, ya cuando el chico ya no quiere convivir tanto, tiene un grupo de amistades que el papá no conoce,
¿sí? Aquí una recomendación que siempre hacemos es de que los papás conozcan a los amigos de sus hijos, que los inviten, que los conozcan, inclusive conozcan a los papás también de los amigos de sus hijos. Hay que crear comunidad y la única manera es interactuar, ¿sí? Entonces, si un chico pues empieza a dormir de más, ¿verdad? O sea, sus ciclos de sueño se hacen más largos, ¿verdad? Empieza a tener también reacciones de choque a la autoridad sin razón de ser, ¿sí? Por supuesto, lo que todos ya comúnmente sabemos, ¿no? A nivel físico, ¿no? Los ojos enrojecidos, ¿verdad? O manchas en los dedos, porque otro punto importante que es muy variado este tema, pero un punto importante que luego pasa con esas identificaciones es el uso de inhalables. Esa es otra droga que también la pasamos desapercibida, pero los inhalables tienen una función también a nivel orgánico, o sea, bloquean ciertas áreas del cerebro y a veces no sabemos que algunos productos, por ejemplo, para limpieza para las computadoras, pues tienen elementos inhalables, ¿sí? O los marcatextos industriales, ¿verdad? Para hacer dibujo industrial, pues tienen también sustancias que tienen este efecto, ¿no? Que se convierten en inhalables. Y a veces esos son puntos que no se considera dentro de casa, y que son situaciones, ¿verdad? Que se viven de manera cotidiana, pero no se identifican como un riesgo. Claro, claro. Hay demasiada información y de nuevo les agradezco a los dos por haber venido a platicar un poco sobre lo más esencial o lo más, digamos, la primera etapa o la primera parte más básica de información. Me gustaría que continuáramos la colaboración y continuáramos la conversación. Hay muchos temas que sacar de estos. Todo lo que hemos hablado hoy puede ser, cada tema puede ser Claro. un podcast o puede ser un tema, un webinar o puede ser. Y entonces necesitaríamos horas y horas para realmente hablar de todos estos y analizar todos estos conceptos. En este momento tenemos un minutito o dos para poder cerrar. No sé si tienen algo que quieran comentar como cierre. Sí, gustas. Sí. Pues yo agradecer la oportunidad de esta parte de la difusión y sobre todo pues asumir el tema en que sigamos creyendo en la comunidad, el involucrarnos y el fomentar una cultura de paz sería lo que me gustaría dejarles, si les interesa el tema, investigar y también sobre la prevención, ¿no? en adicciones y un punto central, ¿no? El decir ya no a la violencia y sí a la cultura de paz, e investigar, saber de qué se trata y formar parte de esta cultura. Gracias. Sí, bueno, igualmente muchas gracias por la invitación y el espacio y sobre todo tener la oportunidad de conversar con ustedes dos. Centros de Integración Juvenil, pues es una institución del sector salud y que estamos dedicados no solamente a adicciones, sino también a salud mental y que pues realmente nuestros servicios están para la comunidad, que sepan que existe uno aquí en Tampico y que pueden acudir. Algo que les invitaría, ¿no? a todas las personas que nos están acompañando es informarse de fuentes que tengan evidencia científica y que realmente se haya comprobado que eso que se está publicando, pues es algo real, ¿no? Está ocurriendo. Y hay que informarnos como comunidad. Los papás tienen que informarse, tienen que tener esta interacción social con los hijos. Los hijos ahorita, o estas generaciones, pues han elegido tener mayor compañía digital a través de un celular, a través de las redes de los jóvenes, que es el Instagram,
el TikTok, y otras que pues son muy exclusivas en los jóvenes, ¿no? Que los papás ni saben que existen. Entonces yo creo que nos conviene acercarnos a la convivencia, al conocer a las nuevas generaciones, podemos aprender de ellas, y eso por supuesto que va a crear empatía entre las generaciones, entre papás e hijos, pero también como comunidad lograr conectarnos, vincularnos, no solamente a través de las redes sociales, ¿no? Es fácil hacer una crítica, un comentario a través de una red social, pero ya tenemos que fomentar también lo que estamos haciendo aquí, el diálogo directo de humano a humano, que eso sí se está, pues está perdiendo fortaleza, ¿no? Y que tiene un sentido, que como bien decías, ¿no? De decidir cómo queremos convivir, qué tipo de sociedad queremos ser y qué aspectos, ¿verdad? Queremos que sea parte de nuestro estilo de vida, ¿sí? El hecho de tener no solamente un sustento económico para el cual nos provee una casa, bienes materiales, etcétera, también es importante nuestra alimentación, nuestra movilidad, o sea, qué tanto nos ejercitamos, ¿sí? Esa procuración de nuestra propia salud, pero lo que siempre menciono, ¿no? La salud mental. Sí, o sea, así como nos alimentamos diariamente a nivel orgánico, nuestros alimentos, nuestras comidas, pues la pregunta sería para quienes nos están escuchando, ¿cada cuánto nos alimentamos diariamente en nuestra salud mental? ¿Sí? Pues yo creo que sería una pregunta de reflexión y decir, quiero alimentarme una vez, 2 veces, 3 veces, 4, 5, las que sean necesarias, pero al menos que en un día exista una alimentación de la salud. Claro, ok, muchísimas gracias a los dos. Yo estoy muy honrado y agradecido de que hayan venido a tener esta conversación con nosotros. Y este es el inicio de una serie de colaboraciones, sesiones de diferentes tipos. Pueden ser foros, pueden ser otro tipo de formatos, ¿verdad? Pero con el Centro de Integración Juvenil, también con diferentes unidades de la Fiscalía. Y también al público, hablando de hablar directamente con el público, si alguien del público quisiera unirse a este esfuerzo, estaremos al pendiente, ya que esta labor y este tema requiere que nos unamos todas las diferentes disciplinas y las diferentes partes de la comunidad de la UNE, pero también por fuera, ¿no? O sea, instancias externas. Gracias también gracias a los que se conectaron para presenciar esta conversación, y también gracias a la Universidad del Noreste por darnos el espacio y la oportunidad de colaborar de esta manera. Esperamos que haya sido de gran interés para ustedes que están observando esto y de mucha relevancia. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo capítulo de este programa. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego.